3 y el 4 de mayo en el Teatro Mayo, 3 y 4 de mayo. Pues... Uno por la noche y otro por la mañana, ¿no? Sí, a las 9:30 el sábado y a las 12 el domingo. Yo personalmente lo estoy viviendo con ganas también de conectar con el público, de generar ese debate, de intentar que llegue todo esto que estamos intentando promover y que sale del corazón. Esta emoción sería normal en una situación como esta de un chaval tendría tal, y al contrario, ¿no? Es decir, si yo quiero montar esto escénicamente, ¿cómo puedo montar esto que quede bien? Porque es un intercambio de dos idiomas diferentes. Desde el grupo Transforma pues también hemos reflexionado si nos pesa todavía las expectativas que ponen sobre nosotros, ¿no? La familia, qué plan tiene nuestra familia incluso antes de que nosotros naciéramos, sobre lo que vamos a hacer, lo que vamos a decidir. María Pineda, el sacrificio comenta la parte más importante y lo que queremos trabajar y reflexionar sobre cómo eso de presente está en nuestra sociedad o en la adolescencia y la juventud. Igualmente es interesante ese punto, ¿no?, de llevar los personajes de Lorca a una actualidad, porque realmente trabajándolo yo por mi parte en Actúa es como muy fuerte y muy real, muy actual realmente. ¿Cómo se llama la obra? Se llama Voces en Rebeldía, que viene un poco a decir todo esto que estamos hablando, ¿no? De decir, pues hay que hablar de determinadas cosas. Poner sobre la mesa, ¿no? Exactamente. Tampoco creo que sea un teatro al uso y como se está acostumbrado. Creo que es algo como innovador y además pues haciéndose preguntas importantes y creo que son muy necesarias y que todo el mundo necesita hacerse. ¿Y en qué teatro iba a ser? ¿En ¿Qué días? ¿En qué días? En el Teatro Paté, que está en la calle Cuna, aquí en Sevilla. El 3, sábado 3 de mayo, a las 9:30 de la noche y domingo 4 de mayo a las 12 de la mañana. Hola, hoy vamos a grabar un episodio muy especial porque, bueno, como estaréis viendo, tenemos aquí a dos personas que de momento no se sabe quiénes son. O sea, y ahora las voy a presentar. Y aquí no vamos a... Esto como que no entra en los episodios que vamos a ir haciendo de salud mental y algún tema, o de lo que estamos haciendo, el suicidio, de acompañamiento a familia, sino que aquí vamos a hablar de un proyecto específico que estamos creando y que va a salir dentro de poco. Entonces, pues os lo queremos contar para que todo el mundo sepa lo que vamos a hacer. Y bueno, estamos con Luqui, que como todos somos parte de este proyecto, entonces él está aquí representando la parte de profesionales que acompañan y que acompañan a los jóvenes y que también aportan su experiencia. Y después tenemos a María, que ella forma parte del grupo de Transforma, y a Marta, que forma parte de la Actúa. Entonces, presentaros un poco y también ahora contamos cuál es la función que tiene tu grupo, cuál es la función que tiene el tuyo, así como para explicar un poco más. Vale, bueno, pues yo soy María, como ya me conocéis, me presento, soy trabajadora social y socióloga en proceso y estoy haciendo las prácticas en Ponte y bueno, formo parte del grupo Transforma, como bien has comentado, que básicamente se basa en un grupo de acompañamiento de profesionales en proceso de la psicología, del trabajo social, de la sociología, educadores sociales. Y nuestra misión un poco es dar acompañamiento a este proceso de la adolescencia un poco complicado, en el que muchas veces pues nos sentimos alejados y no sabemos cómo entrar dentro de sus realidades. Y bueno, el grupo Transforma, pues ahora te comentaré un poco más, pero esta es mi presentación. Y yo soy Marta y pertenezco al grupo de Actúa y personalmente pues me dedico a la música, es mi campo, y bueno, también me he formado en algunos aspectos en el teatro, pero esta oportunidad de estar en este grupo también completa mi formación y me hace mucha ilusión estar aquí. Y también pues tengo oportunidad de aportar mi granito de arena musical, que siempre es una alegría. Y pues un poco en aspectos generales en lo que se basa el grupo de Actúa es en completar también el proceso de análisis y transformación del grupo Transforma, de llevar esas cuestiones de los adolescentes a una manera más física y técnica a través del teatro con ayuda de profesionales. Bueno, ¿y tú quieres decir de qué manera acompañas también esto? ¿Yo qué hago aquí?
Yo represento la parte de los profesionales, la parte de la Asociación Ponte, porque todo esto que estáis nombrando vosotras tres está dentro de lo que llamamos la Fundación Proponte, que un poco engloba todo esto, ¿no? Para contar un poco así rápido, la Asociación Ponte nace hace 20 años, en la que uno de nuestros objetivos principales es unificar las ciencias sociales, que en este caso ahora aquí representaría María, pues la psicología, la educación social, sociología, intervención social, con las artes escénicas, que representaría aquí Marta, el teatro, la música, el arte en general. Entonces, en estos 20 años la Asociación Ponte, pues, digamos, ha intervenido mucho en la parte psicológica con el apoyo de las artes escénicas, y en Proponte, en cierto modo, es un poco un cambio en algunos aspectos, porque ahora hablaremos de piezas teatrales y cuestiones que estamos construyendo con el apoyo de esas ciencias sociales, ¿no? Y yo vengo un poco, pues, a representar esa parte de los profesionales que llevamos o coordinamos los distintos grupos, tanto del grupo Transforma, el grupo Actúa, y hay otro grupo que representas tú. Eso lo iba a explicar ahora. Al igual que cada uno de ellos representan un grupo, yo represento el Comunica, que básicamente se dedica, pues, a comunicar lo que estos tres bloques hacen. Y bueno, pues yo me dedico al marketing y al contenido, y también, pues, obviamente, de esta obra de teatro que voy a explicar ahora. Vamos ahí explicándolo entre nosotros, pero vale. Básicamente surge la Fundación Proponte, el proyecto Proponte, que es como una rama de esa asociación Ponte, ¿no? Sí, como un hijo, una hija, ¿no? Que Exacto. Nueva, Entonces, joven. Claro, entonces a partir de eso se hicieron como unos cortometrajes representando como 5 temáticas que fueron elegidas, que era la ansiedad, la depresión, la identidad, las pérdidas y la traición. Se me olvida, por Dios. Y entonces, nada, en base a eso se planteó un proyecto que era Lorca, y llevar los personajes de las tragedias de Lorca, de las 3, a la sociedad actual. Es como hacer una comparativa. Entonces, obviamente, los Transforma son los que están investigando esas tragedias, como cómo se puede llevar a los adolescentes de hoy en día, para que después los del Actúa, y también tú, que representas la parte musical, que también va a estar presente en la obra, lo lleven a la interpretación, que aunque también los del Transforma también van a tener como su parte de protagonismo en la obra de teatro. Entonces, bueno, así a nivel general, ¿de qué se trata la obra? Ya he explicado un poco lo de Lorca y tal, pero explicarlo un poco más específicamente. Vale, bueno, pues la obra se trata de eso, de lo que has comentado, ¿no? Traer esos personajes a la actualidad, bueno, porque Lorca eligió a 3 mujeres para representar sus tragedias, y luego también hay otro personaje importante, ¿no?, que queremos destacar, que es el hombre, y la posición del hombre en estas nuevas feminidades. Las obras de Lorca, ¿no? Exactamente. ¿no? Claro, porque se basan en 4 piezas, ¿no? En 4 piezas, 3 mujeres y un hombre. Y estas 3 piezas de mujeres, cada una toca un tema, y eso es lo que tú has comentado, ¿no? Se representa en las problemáticas o dificultades de la adolescencia actual, y se conecta con algo que, bueno, que es una obra de hace bastante tiempo y que hoy en día sigue teniendo su importancia, ¿no?, su relevancia. Cada una dirigida por un director. Sí, ahora vamos a distinto. hablar más bien Vale. también de eso. Bueno, igualmente es interesante ese punto, ¿no?, de llevar los personajes de Lorca a una actualidad, porque realmente trabajándolo, yo por mi parte en Actúa, es como muy fuerte y muy real, muy actual realmente. O sea, tú piensas en Lorca, aunque no es tan antiguo, y dices, bueno, son historias, pero si le das una vuelta y lo traes, y de repente como con el cuerpo, como una historia que puedes quedarte en la superficie, pero llevándola a lo profundo, ves que realmente no está tan lejos de una... Sí, porque además las obras, y Lorca era un personaje, un dramaturgo en este caso, además de poeta, muy andaluz y muy de nuestra tierra, ¿no? En el sentido que seguimos siendo todos muy andaluces, pero todo es muy moderno, ya que hemos hablado de Claro. las redes sociales, el móvil, y eso es un mundo muy lejano, el que planteaba Lorca, que era pues, eso, tragedias y estamos viendo, ¿no?, tanto los más mayores como los más jóvenes, como
siguen estando presentes, ¿no? Esas cuestiones que Sí, se planteaban, sí, ¿no? justo, sí. Y a la vez la obra también, a aspectos generales, ¿no? No solo va a ser como el acto, sino que también va a estar acompañado de los profesionales para Hacer como una contextualizar y reflexionar, ¿no? Sí, porque el proyecto también nace de eso, ¿no? De que nuestro fin, en principio, es que dure 2 años, que sea 2 años de investigación en el que los profesionales acompañemos en la adolescencia, las dificultades que están habiendo, como por ejemplo el aislamiento, el suicidio y las ansiedades, como están viviendo también esta época de cambios de redes sociales, de exposición, y cómo hacer eso conectándolo con las obras y representando pues estas problemáticas, ¿no? Aún sin solución, pero con... Claro, eso es lo que se prevé para el proyecto, aunque no es en 2 años la obra, por si se confunde. Que es el 3 y el 4 de mayo en el Teatro Paté. 3 y 4. Y ahí estaremos y nada, y que eso como que se prevé a futuro, pero ahora mismo hemos hablado de que va a haber 4 piezas, has dicho 3 mujeres y uno, y, bueno, Sí. y hombres. Entonces, Se pueden decir, sí. se pueden decir las 3 mujeres. Eso, Una es vamos Mariana. a hablar, por ejemplo, el primer personaje es Adela, ¿no? Tú estás concretamente Estoy en la parte de Adela. en la parte de Adela, Sí. porque eso es otra pregunta. Todos, esto me refiero a las actuales, ¿todos vais a estar en todas las obras o se reparte de alguna manera? También explica un Sí, poco eso. Sí, se reparten. Porque también nos hemos también dicho que se trata de 15 personas en el Transforma, 15 personas en el Actúa. 15 y 15. Son... que Sí, están repartidas en la parte de Actúa, en las 4 partes, en las 4 Piezas. secciones, piezas. 4 protagonistas mujeres para Adela, 4 protagonistas para Mariana Pineda y 4 hombres. La sección de hombres a mí me resulta súper interesante, la verdad. El punto ese para mí fue una de las mejores cosas. En eso, por comentar un poco también, que como he dicho, Lorca es un autor que le dio mucha importancia al papel femenino y que más todavía tenía más mérito en esa época, ¿no? A principios del siglo XX y demás, que las cosas eran muy distintas a hoy día. Y las han nombrado a ellas 3. El por qué introducir la figura del hombre es porque en Lorca precisamente tenían, curiosamente, una posición más secundaria, estaban Claro, al servicio del justo protagonista eso. principal, que era Pues la ya chica. que has empezado a hablar de hombres, pues empezamos por esa pieza, porque como Falta que una quiero pieza trazar... que es Bodas de Sangre, que es la general, ¿no? Ahí sí que actuamos todos, por ejemplo. En las otras es Adela 4, que sí se va a utilizar un coro de apoyo, pero el papel, por así decirlo, se desarrolla en las 4 mujeres que han sido seleccionadas para Adela, e igualmente en Mariana Pineda, con el apoyo del coro. Y los 4 hombres. En Bodas de Sangre sí que ven más aspectos generales, aunque también tienen sus protagonistas. Ya está. Entonces, hombres. Hombres. ¿Quién dirige esta pieza? Pues Pablo. No, Rocío Oces, vale, Rocío Oces, ella está en una... Con La Rara. Con la compañía La se llama Rara. La Rara, ¿verdad? También era como importante, ¿no?, que una compañía feminista dirigiese Dirigiera. como esta parte de hombres, como... Sí, es una de las cosas en las que hizo hincapié Antonio Sí. Reina, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste. Tú has dicho ya que son 4 hombres, ¿no? 4 como personajes de Lorca más uno de la actualidad. Sí. Cuenta, Sí, bueno, se cuenta un puede poco... Cuenta Por tú encima, bueno. cómo está siendo... También me gustaría Básicamente que la diferenciarais, porque contraposición. tú estás investigándolo y tú lo estás interpretando. Entonces Vale. también como Ok. cuenta un poco tu Yo parte y que aquí- habéis investigado también de eso. Si quieres comienzo yo. Sí. Pues la parte de investigar estamos un poco cuestionándonos, ¿no? ¿Qué papel está teniendo el hombre en la actualidad y cómo esto se está representando en las aulas, en la sociedad y cómo lo están viviendo desde una mirada mucho más potenciadora hacia la mujer, feminista, revolucionaria y en qué posición se coloca el hombre, cómo se siente con respecto a todo esto que está pasando. Y bueno, este personaje también lo que representa es ¿dónde está mi papel? ¿Dónde está mi sitio de siempre? El de la actualidad, ¿no? Claro, ¿dónde está mi sitio de siempre? Que antes se daba por hecho y ahora pues ya no está. Y bueno, en la parte de investigación estamos disfrutando mucho porque estamos empatizando mucho también con las otras posiciones,
entendiendo y está habiendo un flujo de conocimiento increíble por parte de todos los profesionales. De hecho, María, yo por ir apoyándote, que ahora comente el papel de la Actúa Marta en esta pieza, es curioso que sigue siendo que de esas 15 personas que estamos solo hay 2 representantes chicos en el Sí. grupo de Transforma. Como esas ciencias sociales siguen siendo mayoritariamente femeninas, Sí. ¿vale? Ah. Porque en el grupo Actúa hay un balanceo mucho mayor de... También, más o También menos. se nota. mujeres, sí. Pero es mucho más Pero, cercano al sí. 50-50, ¿no? Pero Ujú. Sí, es verdad que- curioso que en el nuestro pues solo hay 2 representantes chicos, ¿no? Claro. Tú la parte del actúa, A mí ¿cómo me lo estáis resulta viendo? interesante, o sea, yo desde mi punto de vista lo veo un poco la contraposición, ¿no?, de esos personajes muy protagonistas, ¿no?, que también hace hincapié Antonio, ¿no?, de este es el papel en el que yo he estado toda mi vida y de repente Lorca, ¿no?, dice, pues no, vosotros vais a darle un sentido, o sea, estáis aquí porque yo quiero, pero realmente no vais a... algunos ni siquiera texto, ¿no?, otros ni nombre. siquiera nombre. Entonces, eso me resulta interesante y creo que, bueno, aspectos generales, lo interesante es cómo se ve esa diferenciación, ¿no? De repente tengo mi papel súper claro y ahora no sé dónde está mi sitio y cómo lo llevamos eso a la actualidad. No sé si se puede decir mucho más, ahí me quedo. Ahí está bien. Entonces, tenemos hombres que lo dirige Rocío, ¿no? Y que es un poco como estos 4 personajes de la tragedia, que son el novio, Leonardo, Pepe el Juan, Romano Pepe Romano y Juan. y Juan. Están ahí como que no encuentran su sitio y encuentran su también hay un sitio. hombre de la actualidad. Ahí lo vamos a dejar, bueno, no vamos a hacer spoiler. Y ahora ya... 3 y 4 de abril, ¿no? No, de mayo. De mayo. De mayo. Era De por abril. pillarte, yo qué sé. Era para ponerte a prueba. Exactamente, Exacto. ¿no? Entonces, ahora las 3 mujeres de la tragedia que... Bueno, pues ven, Adela, tú que estás en los ensayos de Adela, cuéntanos. Adela, pues una tragedia muy seria, o sea, y con respeto, porque se trata del suicidio gordo, ¿no? O sea, del tirón. Adela se suicida por Pepe el Romano, porque se piensa que lo matan, sí. Pero bueno, la historia de Adela la conocemos. Sí, claro. Pertenece a Al final la no es casa de spoiler, Bernarda Alba. es la casa de Bernarda Alba, exactamente. Entonces, pues cómo eso lo podemos llevar a la actualidad, pues al final el suicidio a día de hoy, por desgracia, es una cosa actual y sobre todo en los jóvenes, eso es la parte más fuerte de este proyecto también, y vuestra parte es una ayuda de la que tiramos, y sobre todo en la parte de Actúa con mis directoras, que son Alice y Salud, pues se nota mucho el respeto y el interés por de verdad llegar a esa sensación y que sea real, porque también es muy complicado hacerlo y que, ¿sabes? Y que no se malinterpreten las cosas, que de verdad, porque lo hacemos con respeto, y vuestra ayuda, ¿no?, desde la parte de Transforma es muy importante, porque al final no estamos haciendo teatro, una historia inventada, estamos tratando temas sociales reales y actuales importantes, y eso también es una cosa muy bonita del proyecto que a mí me atrae. Entonces, del tema de Adela, no sé si puedo decir mucho más. Claro, además, mira, aprovechando también eso que comenta, igual que en las distintas piezas de Actúa están dirigidas por profesionales de las artes escénicas, Transforma, y cada uno de los grupos y de las piezas hay profesionales que aconsejan, que acompañan, etcétera, ¿no? Claro. Tanto los compañeros de la Asociación Ponte, pues cada uno estamos también en alguno de esos temas. En Adela, por ejemplo, pues también el compañero Guti estuvo en una sesión para asesorar y acompañar a la parte de Actúa, ¿no? Que es necesario, totalmente. Sí. Y Mariana Pineda es pues la otra parte de Bodas de Sangre y... No, de Yerma. ¿Qué? De Mariana Pineda. Mariana Pineda es la otra obra. Es la otra obra Yerma. que la lleva Eloína. exactamente. Eloína. Es la directora. Ajá, es la directora. Y bueno, es también muy fuerte, ¿no? Se tratan otros temas. Sí que tú comentabas, Sí, María. en el grupo de Transforma hemos estado tratando el tema en concreto del sacrificio. Y cómo, bueno, pues por distintos motivos los adolescentes actuales nos sacrificamos
con otras generaciones, ¿no? O sea, comparación con nuestros padres con los abuelos y qué importancia tiene eso, ¿no? Darse cuenta de que uno es el sacrificio para, bueno, pues dejar de serlo o incluso serlo, pero siendo consciente, ¿no? Y hemos tratado un poco de reflexionar sobre eso y de la importancia que tiene también no ser el sacrificado dentro de la familia. Y bueno, no sé si quieres comentar algo de lo que hicimos. Sí, en Marina Pineda el sacrificio comenta la parte más importante y lo que queremos trabajar y reflexionar sobre cómo eso de presente está en nuestra sociedad o en la adolescencia y la juventud. Y es verdad que en eso, que todavía estamos en ese proceso creativo, está por terminar de montar, porque por ir aportando alguna cosa en la obra teatral, van a ser una serie de escenas puramente eso, teatrales, escénicas, y antes o después de eso va a haber una intervención del grupo de Transforma para dar sentido. Eso será como en todas las piezas, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Y en el que, digamos, pues haya esa interacción de alguna manera con el público presente, porque no es solo una pieza teatral al uso en el que tú, sino que antes o después se planteen, ¿no? Y más desde lanzar preguntas que de responder, ¿no? Porque un poco desde esa investigación es, y por ejemplo con Marina Pineda, decir, bueno, hacer preguntas que puedan hacer resonar al público ¿no? Sí. Y ya queda como bodas de sangre, ¿no? Que es la novia, el personaje, ¿no? La novia, esa dualidad, el plan establecido, eso que tenemos, ¿no? Que al final nos lo imponen, o es lo que tenemos que hacer porque es nuestro destino, porque es nuestro camino, o porque simplemente es lo que tengo que hacer. ¿Cómo lo llevo? Así que en este caso era, ¿no? Eso, te tienes que casar con esta persona, plan, ¿no? Claro, en ese caso... Las expectativas. ¿No? Que mi familia tiene en mí, en este caso. Es una familia de bien y no te conviene porque no tiene dinero, porque no tal, porque... Bueno, la historia. Desde el grupo Transforma pues también hemos reflexionado si nos pesa todavía las expectativas que ponen sobre nosotros, ¿no? La familia, qué plan tiene nuestra familia incluso antes de que nosotros naciéramos, sobre lo que vamos a hacer, lo que vamos a decidir, sobre lo que estudiar, sobre lo que incluso ser como personas. Entonces, hemos reflexionado mucho porque es algo que sucede mucho en la actualidad, que todavía tenemos ese peso sobre lo que debemos ser, lo establecido, y el sufrimiento que también genera, ¿no? ¿Qué sucede si no cumplo las expectativas de lo que me han impuesto, de lo que está establecido para mí? Y es algo que resuena todavía en nosotros, ¿no? Porque yo personalmente siento esa presión, ¿no? De estudios o deber ser. Actualmente es como lo que tienes que estudiar, ¿no? Ahora los estudios es el tema. Lo también hay en otras culturas también sigue existiendo eso del matrimonio, por igualmente. Supuesto, claro. Sí, pero más cercano, ¿no? A nuestra cultura, al final eso se puede transformar a... Este es tu plan, tienes que estudiar esto porque es una carrera de bien. Bueno, a mí me ha pasado con la música. La música no es una carrera fácil, nadie... nadie pues apuesta ya por que ello. estás hablando de eso, también como tú estás en la parte musical, Sí, la parte musical. pues también, sin hacer spoiler ni nada, Sin hacer cuéntanos spoiler. también un poco cómo está haciendo ese proceso, porque a la vez que estás interpretando y Formándome también. bueno, formado también y preparándote para el 3 y el 4 de mayo en el Teatro Mayo, 3 y 4 de mayo. Pues Uno por la noche y otro por la mañana, ¿no? sí, a las 9:30 el sábado y a las 12 el domingo. Entonces, también cuentan un poco cómo es esa parte musical, sin que se adelante mucho. Pues a ver, ¿qué te puedo contar sin adelantar? Puedo decir que nos vamos a basar en Lorca. Y ya. Porque, o sea, va a ser dinámico, no solo voy a estar yo, en la parte musical también pertenecen Irene Muriel, que va a aportar un toque flamenco con su guitarrista, yo voy a ir con mi guitarrista, y también hay ¿Y tú otra... qué parte o sea, ella aporta la parte más flamenca? ¿Y tú? Yo pues tengo una fusión moderna. Yo canto jazz y aparte pues podría decirse, ¿no?, que mi voz es un poco más pop moderno, neo soul. Es que al final con esto de los géneros actuales vamos a dejarlo en que yo me formé en el jazz y seguramente te resuenen unas melodías más jazz.
Sí, pero tú le das otro toque. No, Yo le doy más un toque moderno. moderno, sí, porque llevo una guitarra eléctrica, es otro rollo. un poco Esa la idea contraposición también, claro. es lo interesante. A mí me gusta. ¿De la época clásica y la actual, o Claro, Lorca sí, y sí. eso, o el Vamos aquí flamenco? jugando con eso, sí. Entonces, Irene Muriel, tú. Irene Muriel, yo y bueno, Y Dylan también. Dylan aporta también un toque moderno con el rapero, artísticamente se llama Saus, y hace letras, compone también y va a aportar también una parte musical importante en algunas obras, como por ejemplo la de los hombres. Sí, porque bueno, las canciones son, las letras son del flujo también que salió, de conocimiento un poco de la parte de Transforma, ¿no? O sea, vosotros vinisteis mientras estuvimos haciendo Esa la pieza en dinámica. concreto Esa sí, sí. esa sí. Luego hay otras que son más de Claro, otras pero no personas que spoilers. no vienen... Claro, también es que Perdón. tanto la parte No sé cómo musical, aquí bailando entre... claro, la parte musical, como al final todas las partes que tiene esta obra van a depender de varias piezas, porque también cada pieza está dirigida por un director distinto. Claro. Y es un texto completamente distinto. Y la música va acompañando eso Claro. también. O sea La idea que- un poco es engarzar esas 4 piezas con esas 4 reflexiones antes o después de ello para dar una idea y una obra general. Que en esto es bueno insistir que este proyecto que se llama Proponte, como hemos dicho, este es el comienzo y como decíais antes, este es el inicio para estos 2 años que vienen. Por tanto, De desarrollo del obviamente proyecto y tal. estáis trabajando para que salga todo genial, pero esto es un El inicio, claro. es el comienzo. Sí. De hecho, la obra que estamos comentando, que se va a realizar esos días 3 y 4 de mayo, un poco también con el objetivo de darnos a conocer y de presentarnos ante la sociedad, por así decirlo, y para Sí. también, pues como decíamos antes, unir a esta generación con la vuestra y que empaparnos un poco de la juventud y ofrecer por nuestra parte todo un poco nuestro camino. De hecho, como sabéis, estos podcasts se graban en un centro de formación, CESUR, que los chicos y chicas de primero de REA son los que hacen esta grabación, que también supone un poco también cerrar el círculo en ese sentido de que son jóvenes que están empezando su carrera Sí, de profesional con vosotros retroalimentación, ¿no? y que formen parte de este proyecto, ¿no? Que es un poco la idea que desde la Asociación Ponte queremos siempre transmitir. También creo que, aparte de unir como las 2 generaciones, también lo que busca un poco es como hacer a la gente reflexionar sobre lo que hay hoy en día, como poner las cosas sobre la mesa, porque también Lo se claro hace- es que hay cuestiones que se tienen que tratar y el mensaje, ¿no? que queremos dar es para que, como dejar claro que hay cuestiones que se tienen que tratar. no dar una solución, ¿no? Yo no creo que O sea, sea tanto como No, yo proponer estaba- una solución. Estaba sonriendo, Marta, porque creo que no se ha dicho el título de la obra y que creo que ahí viene un poco a lo que está diciendo, porque la gente dirá, esto está en tal sitio, pero ¿cómo se llama la obra? Se llama Voces en Rebeldía, que viene un poco a decir todo esto que estamos hablando, ¿no? De decir, pues hay que hablar de determinadas De poner cosas. sobre la mesa, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que la intención también es, de cierto modo, incluso como incomodar a la hora de poner por delante una realidad que a lo mejor no es Tan sencilla, cómoda de hablar. Tan cómoda de hablar, ¿no? Sí. Pero al final todo el mundo estamos aquí, ¿no? O sea, son cosas que existen, que están latentes. Entonces, es incómodo, pero yo sí que apoyo que la incomodidad es necesaria. Aparte también es como un poco de lo que va Ponte y ahora Proponte, porque al final lo que se trata es de hablar de la salud mental. Y también la obra habla de salud mental y de cómo está eso ahora mismo en la sociedad de hoy en día, porque se habla de, lo hemos estado hablando antes, de las nuevas tecnologías, cómo afecta a la salud mental, del suicidio, que al final es un problema que existe ahora mismo muchísimo, por desgracia. Se habla también de expectativas, de sacrificio, como hemos dicho con los distintos personajes, Sí. de la posición de los hombres hoy en día, que al final creo que todo esto son cosas que están presentes y eso que también quiero dejar claro que no proponemos ninguna solución, que lo único que lanzamos son preguntas para que la gente piense y reflexione sobre esto y no sea como no va conmigo, lo paso, ¿no? Sí, ni eso, ni algo panfletario cuando decir, pues esto es así o esto no, claro. esta es la dirección correcta o tienes que pensar esto, ni mucho menos, ¿no?
Por lo menos esa es nuestra intención. Sí, sí. Y para vosotras, ¿cómo está siendo ser parte de esto? Cada una de su función, porque pertenecéis al grupo distinto, pero ¿cómo está siendo formar parte de esto? ¿Quieres empezar tú? ¿Yo? Lo que tú quieras. Bueno, empiezo yo. Te lo he notado. Sí. Pues nada, para mí está siendo un orgullo porque evidentemente son cosas que estudio en la teoría y le veo conexión con la práctica ahora que lo hablamos, que lo compartimos, que tener un espacio para reflexionar sobre temas tan importantes y bueno, que se le ponga pues definición, voz y se abandere un poco la necesidad de poner el foco en los adolescentes. Para mí es un orgullo porque evidentemente no estoy tan lejana en la edad y luego creo que puede ser un grupo de referencia en el que todos puedan pasar por ahí antes de, oye, pues quiero ser profesional de esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me acerco a los adolescentes? Una metodología para mí súper dinámica y a mí personalmente me ha cautivado mucho porque todo lo social lo solemos trabajar mucho desde una mirada muy teórica tal y esto es vívelo, siéntelo, qué estás sintiendo, cómo se refleja en tu cuerpo y bueno, o sea, para mí está siendo genial, me está encantando. A mí también, lo primero que me impactó y me fascinó fue que al final yo trabajo con chavales de 16 años y aparte de tratar temas que son muy cercanos a ellos y yo, que tampoco soy súper mega vieja, pero que me parece muy bonito cómo se integran, ¿sabes? Y cómo vamos trabajando y cómo nos vamos entendiendo. Y ya al final yo también tengo códigos distintos y eso también pues lo trabajo y también tener este grupo, ¿no? Que eso también hace mucho hincapié Antonio Reina en que nos pidamos ayuda, que seamos una red, ¿sabes? Y eso es una de las cosas que también estoy echando en falta un poco de la actualidad, ¿no? Como de decir, nos estamos separando tanto que vamos cada vez más en el individuo y esto también, aparte de ser un trabajo que trabajamos cosas importantes, serias, no es solo profesional, ¿no? Que también es crear una red entre nosotros y apoyarnos y yo necesito, ¿me podrías orientar? Y entre nosotros ya está sucediendo eso, al menos en la parte actúa estamos ya creando cosas incluso fuera del propio proyecto que no tengan que ver con esta obra en sí, ¿no? Y eso es también muy bonito, ¿sabes? Entonces para mí está siendo un regalo y ya está, no sé, un regalo. Porque también algo que sí que estoy sintiendo, que hay mucha conexión entre todas las ramas del conocimiento, pero no nos conectamos, no es la realidad. O sea, y ahora... Tú hablas de eso porque era la siguiente pregunta del grupo. Pues mira, y que no nos conectamos, ¿no? Y en la realidad está todo mucho más conectado, no está todo tan sesgado e individualizado, sino que al final pues vivimos en comunidad, se nos está olvidando un poco eso, ¿no? El mirarnos a los ojos, el entendernos, el escucharnos y conectar. O sea, tus ciencias y las mías no son tan diferentes, incluso la psicología y el trabajo social o la comunicación. O sea, todo tiene que tener una conexión y me parece súper importante que haya un espacio, un sitio, una organización que esté promoviendo esto porque no estamos tan lejanos al otro y sentimos mucha lejanía. Total. Y eso es uno de los problemas que estamos intentando combatir a través de esto, del aislamiento, el individualismo. Sí. Es una de las ideas de Proponte y de la Asociación Ponte de antes, generar también esa creación de red y ese intercambio, ¿no? Que lleva un ejemplo que está pasando, es como si yo esto lo quiero representar escénicamente, el suicidio, por ejemplo, de la Casa Bernarda Alba, pues apoyarse en la parte del grupo de lo social, es decir, esta emoción sería normal en una situación como esta de un chaval tendría tal, y al contrario, ¿no? Es decir, si yo quiero montar esto escénicamente, ¿cómo puedo montar esto que quede bien? Porque es un intercambio de dos idiomas diferentes, ¿no? Podemos decir, desde la parte que representa Marta, decir, pues eso no va a resultar creíble, pero también de la otra parte ella me va a decir, eso no resulta creíble escénicamente si haces así, tienes que hacerlo de otra manera, ¿no? Eso es algo muy bonito también de sentir y de formar parte del proceso creativo, ¿no? En el que estamos. Porque todo nos suma al final, o sea, no es una competición realmente, es como cómo hacemos para que esto que tenemos, tanto tú como yo, como él, como haga ¡bam!
y se forme una cosa preciosa, o sea, que todo va mejor. Sí. Bueno, también estoy hablando de que para ti es un regalo, que lo estáis disfrutando un montón con el grupo y tal. Pero no es estresante. No es estresante que tengas que salir a un teatro. En plan, también como yo, hay esa parte de que al vale. final Bueno. ninguna de las dos habéis salido nunca a un teatro a ponerte ahí A ese nivel, y ¿no? interpretar a... Marta sí tiene más experiencia, Claro, yo ¿no? tengo ante el más público, experiencia ¿no? ante un público Bueno, claro, tú en esa parte sí, pero... grande, es pero otra- es tengo otra cosa, experiencia ¿no? cantando. Claro, es que O eso te sea, iba a decir cuando que de otra repente cosa. tengo que actuar, y sobre todo tratando estos temas, a mí me da, pues, lo que he dicho antes, ¿no? Mucho respeto y, pues, como he dicho también, yo estudié una parte del bachillerato, pero que yo no estoy formada en interpretación. Entonces, yo me dedico a la música y sí que tengo una profesionalidad en cuanto a lo musical, pero claro, cuando se trata un tema y de repente estoy ahí, pero ahí también cojo el tema de las redes y me apoyo en mi directora, en Antonio. Si tengo, ¿sabes?, alguna inseguridad, el hecho de que esto sea una red me ayuda a también tranquilizarme y decir, no estoy sola, ¿sabes? No estoy aquí ante un público inmenso que me va a juzgar, sino somos un equipo que a través de unos movimientos, por ejemplo, podemos causar, podemos comunicar, pero no va a estar toda la responsabilidad en mí, sino que somos aquí un... Ujú. no sé, un Sí, grupo, ¿sabes? sí, sí. Entonces eso a mí me ayuda, por ejemplo, a tranquilizar y hablar, ¿no? De decir, oye, tengo un poquito de tal, nunca me van a decir, pues tú te lo comes. Pero ¿no? Marta, pienso que claro, tú tienes esa experiencia y al final este teatro tiene 300 butacas, o sea que Ajá. tú tienes cierta experiencia, pero las psicólogas, trabajadoras sociales, Eso es que Total, sí, eso nosotros que al como final se no va. vais a poner, no sé ni como que Subir al escenario. estudiar un texto de Lorca, de como bodas de sangre, pero ¿Cómo tienes lo lleváis que vosotros? subirte Bueno. ahí y hacer una reflexión. Hablando un poco también por mis compañeros y compañeras, sí que estaba un poco los nervios, ¿no? Y el, oye, nunca he hecho esto, nosotros sí, bueno, estudiar muy bien, pero ¿cómo hacemos esto? Pero claro, también ayuda mucho creer en el proyecto y decir, oye, estamos todos aquí, si fastidiamos, lo fastidiamos todos, si lo hacemos bien todos, y aquí lo importante es que se está poniendo sobre la mesa algo en lo que de verdad creemos. Entonces, importa más el proceso que en sí lo que suceda en la obra. Por supuesto es importante y estamos trabajando en ello, pero yo personalmente lo estoy viviendo con ganas también de conectar con el público, de generar ese debate, de intentar que llegue todo esto que estamos intentando promover y que sale del corazón. Y con muchas ganas, aunque hay muchos nervios, y yo no quería decírselo ni a mi familia, digo, no, se lo voy a decir, que no se planten por allí, pero luego digo, mira, esto se hace con el corazón y con el alma y lo que salga saldrá bien. Entonces, También es parte, o sea, el error también es parte, ¿no? Porque al final si estamos hablando de salud mental y nos ponemos a achacar a la justamente. persona que se equivoca, no tiene ningún tipo Claro de que sí. sentido. justamente, o sea, cada error, Antonio Reina concretamente nos lo promueve mucho, ¿no? Oye, que un error puede ser algo maravilloso y se le puede dar la vuelta y de esto podemos aprender, ¿no? Equivócate, si es que esto, para eso estamos, para apoyarnos, para arroparnos, no hace falta que nos juzguemos tanto ni que seamos tan perfeccionistas con algo que Ni es el- no va ni es con el- eso, no es el objetivo. Antes de seguir hablando, hemos nombrado un montón a Antonio Reina. y ¿Quién es no Antonio sabemos- Reina? No sabemos quién Antonio es Reina es Antonio como el que Reina. dirige un poco toda esta parte. Codirige con Pablo en Bodas de Sangre, ¿no? Sí, codirige con Pablo en Bodas de Sangre, también un poco con Rocío en Hombres. Sí. Y eso para aclarar que es como el que lleva un poco Proponte. Sí, el coordinador principal, ¿no? De toda un poco toda la Proponte o esta obra que estamos... Sí. Y también de todas las ramas que tiene, como son como profesionales, comunica, actúa y transforma, como el que tiene como esa unión. Y hablando de esto y del error que estábamos hablando, que precisamente no es lo que se pretende, que esto sea una cuestión perfecta, obviamente lo vamos a hacer todas las personas implicadas lo mejor posible, pero como estábamos diciendo, no es una obra de teatro al uso en el que tengamos que hacer la Casa Bernarda o tal, sino un teatro más cercano a lo que podría ser un teatro social, etcétera, en el que hay una interacción con el público
y en el que lo importante, por lo tanto, no es que la actuación esté perfectamente equilibrada o que si cuando salimos los de Transforma a hablar nuestra voz esté un poco temblorosa porque no está acostumbrada, no hay ningún problema por ello y al contrario, se aplaude el error porque además de facilitar el avance, pues también el espectador se siente identificado. Es decir, Claro, pues, naturaliza claro, un poco la exactamente. situación. También, ya que hemos explicado un poco cómo en todo lo que consiste la obra, os quiero preguntar, como para cada una de vosotras y tú también. Yo también puedo. Vale. Sí, claro. ¿Qué es como lo que pretendéis conseguir con esta obra, como con el mensaje? ¿Qué pretendéis que este mensaje consiga? Vale, o sea, yo creo que la forma en que lo hacemos ya indica mucho, ¿no? O sea, mediante el teatro, mediante una obra de un autor muy reconocido, que conecta Que mucho encima con... es de Andalucía, ¿no? Exacto, que conecta mucho con nuestras raíces, que además era muy feminista y abogaba por la mujer. Pero bueno, nuestra intención con esto es poner sobre la mesa problemáticas actuales y a partir de aquí arrancar un proyecto que conlleve a unos equipos trabajando sobre estas problemáticas, que no se queden, bueno, hay un caso de bullying y pues ya está, o hay un caso de suicidio y no hemos hecho nada. O sea, creo que es parte de todo, responsabilidad y de cuidarnos, de entender qué nos está pasando y de poner el foco, ¿no? O sea, no puede seguir pasando lo que pasa, cada vez más casos de suicidio, de autólisis, y no hacer nada con eso. Tenemos que, como profesionales de diferentes mundos, ciencias y ramas, poner el foco y bueno, una etapa que es un poco incomprendida desde dentro y desde fuera, darle voz y entender un poco más qué es lo que pasa. Sí, yo, por decir también algo distinto, porque estoy bastante de acuerdo con lo que tú has dicho, voy a añadir, pues, mostrar como que se pegue eso de las redes, o sea, no las redes sociales, de las redes personas, de tocarnos, que se transmita, que sea una referencia de que estamos vivos y que estoy aquí cerca, que te puedo mirar, que no agachemos tanto la cabeza, como completando, ¿no? O sea, teniendo muy en cuenta eso, yo también me gustaría que se amplificara todo, que seamos conscientes y toquemos, que nos amemos y que estemos presentes, porque yo también creo que muchas de las cosas es por un poco el tema de todo el individualismo que hemos estado hablando y estar cada vez menos presentes en nuestra realidad física. Perdón. Y creo que el pegarse un poquito, que se nos pegue esa comunidad, eso es lo que a mí también me gustaría que pasara. Qué guay. Pues vamos, yo por añadir algo más ya de todo lo que habéis dicho, para nosotros es eso, un primer paso importante, como decía antes, darnos a conocer y mostrarnos al mundo con esta obra de teatro, pero para empezar un nuevo proyecto y casi una nueva etapa o fase en nuestra vida profesional, hablando ahora de la parte que yo represento, tanto a Antonio como a mis otros compañeros de la Asociación Ponte y de esta Fundación Proponte. Y viene a ser un poco lo que llevamos haciendo 20 años, sobre todo también es dar voz a la adolescencia y a la juventud y que sean protagonistas y que tengan esa parte de protagonismo en el ámbito social, que se escuche su voz, porque muchas veces criticamos que la juventud no habla o está callada y demás, pero no damos opción para y nosotros ponemos este grano de arena para que se escuche, para que esa voz esté presente y que además sean creadoras de contenidos tanto artísticos como sociales que puedan ser después trabajados en institutos, en diferentes ámbitos, que es un poco el objetivo que se va a empezar a partir de ahora en los próximos 2 años, ¿no? Y soñamos con que en el futuro pues los jóvenes pues se peleen, por así decirlo, en entrar en estos grupos de Actúa, Transforma y Comunica que este año estáis vosotras inaugurando, ¿no? Y que se pueda generar como un sitio de referencia y decir, pues mira, me han hablado muy bien de este proyecto, yo quiero participar. Ojalá sea así, este es el paso número 1. Pues nada,
Yo, nada, yo aporto, o sea, lo mismo que vosotros, pienso exactamente lo mismo. Y nada, lo único que espero es que pues todo salga muy bien con la obra de teatro. Que Va a salir muy bien. Sí, va a salir muy bien. Que ojalá que venga mucha gente a verla, más que nada porque creo que también va a ser como una experiencia para el público. Y es como un regalo que le hacemos para eso, como para darle otro tipo de experiencia. No, tampoco creo que sea un teatro al uso y como se está acostumbrado. Creo que es algo como muy innovador y además pues haciéndose preguntas importantes y creo que son muy necesarias y que todo el mundo necesita hacerse. ¿Y en qué teatro iba a ser? ¿En qué días? ¿En qué días? En el Teatro Paté, que está en la calle Cuna, aquí en Sevilla. El 3, sábado 3 de mayo, ¿A qué hora? a las 9:30 de la noche y domingo 4 de mayo a las 12 de la mañana. Entonces espero que vengáis todos y así las vais a Apto ver a para ellas. todos, públicos, familias, Bien, comunica ya. jefes. La de Comunica, Claro, que sí, bien, la la ha de comunicado ahora. Muy bien. Muy bien. El sitio, la fecha, el horario. Perfecto. Y Me ha quedado claro. Sí, Ahora sí. Me alegro muchísimo. Porque yo pensaba que no. Bueno. Bueno, que eso, que nada, este espacio, pues este tiempo lo hemos dedicado a eso también para explicar un poco cómo lo que se va a hacer y pues espero que todo el mundo venga y que salga súper bien, estoy segura de que así va a ser. Y nada, que muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Aquí en representación de cada una de vuestros grupos, igual que Luqui. Y nada, y nos vemos el 3 y el 4 de mayo en el Teatro Bate. ¡Esa! De la calle Cuna. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marta.